los exponentes, que siempre se me ha hecho interesante hacia la construcción comunitaria, ya dentro de la ciudad, refiriéndome mucho hacia el sentido que comentas de que cómo se ha fragmentado la cultura dentro de la ciudad. Creo que pasa en toda gran ciudad, en cualquier país, en donde hoy lo vivimos, ¿no? Que existen los rockers, que existen los rappers, que existen... Entonces, siempre es una diversidad impresionante, ¿no? Ya no podemos como incidir como podría ser un inicio de que sabemos cuál es la identidad del lugar al que llegamos, sino que esta identidad ya es muy variante, ¿no? Entonces no podemos llegar de un impacto de decir vamos a llegar con esta comunidad para hacer un impacto dentro de este contexto territorial, porque al irme con una comunidad estoy excluyendo un montón de comunidades. Entonces decimos de que no hacemos eventos, pero tenemos que ir con la comunidad, pero cuando llegamos a este punto donde hay diversidad en la comunidad, ¿cuál es la mejor manera para seguir construyendo con este mismo valor comunitario sin excluir a ninguna diversidad de cultura dentro del lugar? No sé quién quiera contestar primero. Claro, sí es importante, decíamos, no perder de vista que pensar en comunidad no es el territorio, ojo, no solo el territorio, también las comunidades de identidad, los grupos sociales, y el reconocimiento de esa diversidad como una gran potencialidad, ¿no? Porque luego me ha tocado trabajar con gente, sobre todo del gobierno, que a la hora que organizamos este tipo de acciones, de acción cultural, de diseñar la acción cultural gubernamental, dice, no, es que voy a trabajar comunitariamente, muy bien, ya identifiqué más o menos los grupos que pueden ser, muy bien, ¿y qué vas a hacer? Pues trabajar con el ballet folclórico para que todo el mundo sepa ballet folclórico. Digo, oye, ¿y los que trabajan hip hop? No, es que eso es un extranjerismo, tiene que desaparecer, porque eso va en contra de nuestra identidad. Pues no, o sea, ni siquiera el ballet folclórico puede considerarse neto. O sea, la verdad es que, a ver, si entendemos por folclore como lo que sucede de la actividad artística que tiene un pueblo, la banda es una actividad folclórica, ¿no? El tribal es una actividad folclórica. Entonces, ojo, lo que estamos viendo entonces es que precisamente no solamente con la idea preconcebida de lo que sí es y de lo que no es, eso se tiene que conocer conociendo el territorio y las diversidades. Ahora, creo yo, ¿cómo hacerle para no dejar fuera a otros? Yo creo que implica con no sé si es la palabra clave, como la especialización, ¿sí? Esto es, habrá gente, colectivos que les gusta trabajar con niños, chido, ese es tu punto. Habrá otros que trabajen con mujeres violentadas, órale, ese va tu punto, ¿no? Habrá otros que les guste trabajar con personas de la tercera edad, órale. Yo creo que la clave está aquí, es que no uno solo atienda a todos, sino que existen diferentes colectivos que ya están trabajando, que pueden trabajar y apoyarlos, porque si el gobierno municipal se encarga de atender todos estos de manera personalizada, no lo van a lograr, porque no conocen el territorio como lo conocen las comunidades, los colectivos. Entonces ahí la importancia de apoyar y empoderar a los colectivos que saben atender la gran diversidad sobre el territorio. Hola. Aquí en la silla de las respuestas. ¿Dónde está el compañero? Ahí está. Es una muy buena pregunta, ¿sí? De hecho es una que nos hemos realizado más de una oportunidad y uno la escucha, por ejemplo, frente a los contenidos trabajando en comunidad. ¿Qué pasa si la gente solo pide reggaetón? Que se suele escuchar y se pone mucho como ejemplo. Yo te escuchaba la pregunta y luego la respuesta de José Luis y me recordaba recién, hace una semana, me tocó estar acompañando un proceso ahí de formación de gestores comunitarios en Ciudad Obregón, en Cajeme. Y en una actividad que se hizo, que fue una feria de proyectos del PACMIC, que estaban mostrando lo que habían hecho, se presentó un grupo de musical que eran de la comunidad yaqui y estaban haciendo una suerte de hip hop. El soporte occidental, comercial, se podría decir, pero con los contenidos que a ellos les interesan, la resignificación. Me recordé el caso de Abraham Bojorquez, lo pueden buscar, de Ucamau Ique, un extraordinario hip hopero boliviano,
cuando el video hace un rato, alguien estaba rapeando allí, que lamentablemente falleció hace algunos años. Tuve la suerte de tener amistad con él. Y él hacía rap en aymara, fue precursor del rap en aymara. Y en mi país hay jóvenes que hacen también música en la lengua, ¿no? del pueblo mapuche. ¿A qué voy con esto? Que tanto resignificando lo ya existente, pero así también desde la construcción, ya lo dijo José Luis, yo soy partidario de aquello, de ese nosotros que permite, que no es un nosotros excluyente en el ámbito del trabajo comunitario. Yo no dejo de ser quien soy, no pierdo mi identidad, pero me comparto con otros, y ese nosotros va dibujando el interés colectivo. Ese nosotros a la vez dibuja las identidades particulares, no se destruyen, por el contrario. Y si el trabajo comunitario y la acción cultural comunitaria efectivamente quiere ser tal, debe ser capaz de generar instancias de participación donde esas identidades se expresen. Ahora, a mí no me podrá gustar, y aquí viene quizás el factor ético, ¿no? En el ámbito de la gestión cultural, que no debemos programar lo que nos guste, ¿cierto? Y lo habitual pareciera ser que las instituciones culturales, el que dirige programa lo que le gusta, lo que tiene más a la mano, y no siempre y habitualmente casi nunca se le pregunta a las comunidades qué hacer. Cuando hacemos yo le llamo el camino largo, que es el camino de la participación, el camino de hacer diagnóstico, de irse a meter a la comunidad, de conocer, de preguntar, eso supone al menos dos cosas: la voluntad de conocer profundamente el territorio en el cual vamos a actuar, conocerlo, conocer quiénes están ahí, los actores, pero también estar disponible, tener la disposición y el conocimiento que la experiencia misma da, que eso supone el conflicto. El camino largo, la participación, supone el conflicto, y el conflicto es inherente a la participación, y es normal. Nadie que ha trabajado en comunidad, ni que pretenda hacerlo, pudiese asustarse del conflicto. El conflicto es inherente, es natural, hay que saber conducirlo. Y quiero decir con esto que en ese sentido el proceso comunitario, si es profundo, si es verdadero, debiese posibilitar que todas esas identidades se expresen, ¿no? Ahora, viene también un tema, termino con esto, la acción cultural tampoco es neutra ni debe ser ingenua. Hay una disputa por los contenidos, ya lo decía José Luis, y la acción cultural debe preguntarse, me parece a mí, en lo que hemos ido aprendiendo, ¿qué gestionamos y para qué lo estamos haciendo? Y eso cuestiona las estrategias, cuestiona por supuesto que los contenidos y lo que finalmente se quiere conseguir. Vamos a ir a la disputa si es que nos lo proponemos, si es que nos parece importante, con todas aquellas acciones, manifestaciones que nos parezca que no están contribuyendo a ser comunidad, que no la están favoreciendo, que por el contrario la están desalentando. Y habrá que enfrentarla, como siempre se ha hecho, desde los contenidos, desde la acción, desde el hacer. Pero por ahí al menos podría yo comentar. Bueno, yo creo que también desde esta visión de los colectivos que hacemos de base de gestión cultural comunitaria, nosotros tenemos varios manifiestos y declaraciones de encuentros, ¿no? De lo que nos juntamos a trabajar. Y hay algo muy importante que este último encuentro nacional que tuvimos en el 2017 sacamos, que era no olvidarnos de que somos seres sentipensantes, es decir, que coincidimos mucho con lo que decía Roberto, ¿no? Sin esta cuestión romántica de que la comunidad lo va a poder hacer todo porque por supuesto va a estar el conflicto, sí reconocer que cada quien va a tener cuestiones diferentes de pensar, de sentir, de vivir, de historia de vida, que tenemos que tener también como totalmente esa empatía, ¿no? Y el respeto también, de lo que yo decía en un principio, de respetar de manera de cosmovisión, ¿no? Y espiritualidad también. A lo mejor es algo que no me gusta, a lo mejor es algo que no comparto, pero es la realidad y con esa realidad tenemos que trabajar, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos desde ese lado. También nos tenemos como experiencias donde nos podemos de alguna manera nutrir, ¿no? Últimamente en nuestro o sea, ¿cómo se dice? De las organizaciones de cultura viva comunitaria está Cherán, por ejemplo. Hay que aprenderle mucho, ¿no? A los jóvenes de Cherán. En México está la comunidad Miravalle también, que de alguna manera ellos nos decían, nos llevaron acá
y tienen lo que la comunidad ha decidido. Ejemplo, ¿no? Pongo este ejemplo, ellos decidieron tener una ludoteca para bebés. Las mismas mamás que están ahí cuidan a los niños porque como está hasta el cerro de Iztapalapa, no pueden bajar a trabajar todas, ¿no? Y no hay, o sea, el Estado no les puso guarderías, ellos hicieron su ludoteca, su guardería, y ellas son las que trabajan ahí. Y está bien interesante, ¿no? Porque al final también es un proceso comunitario y cultural. Y así, ¿no? Puedo poner, tienen su biblioteca, tienen su foro. Entonces yo creo que también hay que, vuelvo, ¿no? A decir esto, a reconocer qué está pasando ahí. Y de repente tú llegas a una comunidad y ya hay actores, o sea, tú no vienes a ser el mago ni del salvavidas, ¿no? De la colonia, ¿no? Y a lo mejor para ti tú dices, híjole, es que yo voy a hacer ballet, ¿no? Porque con el ballet, pongo este ejemplo, ¿no? No va a haber embarazos, pues eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, no tiene nada que ver. Y se ríen, pero de verdad hay gente que sí lo dice, ¿no? No, o sea, yo creo que es más bien reconocer qué está pasando ahí, quién está haciendo cosas ya ahí, y tomarlos como aliados, ¿no? Y sobre todo con humildad y empatía. Yo creo que eso viene más allá de cualquier cosa. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, vamos a seguir, yo creo que comentando, ¿no? Y agregando puntos de vista. ¿Alguna otra persona quisiera comentar algo? ¿Surgió otra duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Una y luego atrás. A la silla de las preguntas. A la otra. Bueno, principalmente agregar es un punto de vista más que una pregunta, pero también me gustaría saber su opinión. Lo que se ha notado últimamente en las comunidades en las que vivimos, actualmente, por ejemplo, San Andrés, de la cual somos parte, es que no solamente la generación millennial, que muchos le llaman así a nosotros los jóvenes, no solamente ya tenemos un chip que rechaza automáticamente nuestra cultura, sino que muchos nos vemos forzados a huir de nuestra identidad. Llámese la migración o todo este fenómeno, ¿no? Pero principalmente porque muchos no necesariamente tienen una necesidad económica o social, sino que sienten que este país o su misma propia cultura no da para más. ¿Cómo podríamos abordar a los jóvenes? ¿Cómo podríamos tratarlos o hacer que tomen este nuevo interés por su misma identidad? Porque muchos es donde viene el malinchismo, es donde vienen todos estos problemas. Entonces me gustaría saber cómo los centros comunitarios, cómo los centros culturales podrían incitar a jóvenes como nosotros a tener este interés por nuestra cultura. Gracias. ¿Tienes que contestar? ¿Por acá? Bueno, muy buena, muy buena. Yo creo que con los jóvenes, al igual que con todos, pero sobre todo con los jóvenes, comenzando desde sus propios consumos culturales. Porque lo que se trata no es que cambien un consumo cultural o que cambien su identidad, sino que diversifiquen su consumo cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que se ha observado del gestor, promotor cultural, y eso es muy clásico con los promotores de lectura, que buscan que el otro tenga el mismo consumo cultural que yo tengo, ¿no? O sea, si yo tengo un tipo de música que consumo y escucho y veo que el joven está escuchando reggaetón, inmediatamente lo tacho de ignorante y le digo lo que tú estás consumiendo es un asco, ¿no? Lo que debes de consumir es lo que yo consumo, porque lo que yo consumo está muy bien. Y eso suena como muy religioso, ¿no? Mi Dios es el verdadero y el tuyo no es el verdadero, pero cambiémosle por consumo. ¿Qué pasa si decimos, bueno, ok, vamos a partir de tu consumo, pero no es el único? A ver, te voy a dar a conocer este tipo de consumos, cómo se conecta esta nueva música con lo que tú haces. Aquí está cómo se amplía. Entonces, de esa manera yo creo que el trabajo con jóvenes tendría que ser, y sobre todo que rechazan lo que el otro le dice, más si es una figura de autoridad,
es más bien brindarles el espacio para que diversifiquen sus consumos culturales, de tal manera que a través de un proceso de formación vayan reconociendo que existen diferentes formas, no solamente artísticas, sino de ver el mundo, y a partir de esa gran diversidad ellos vayan construyendo su propia identidad y su propio proceso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok. Hola, buenas noches a todos. Pues escuchando aquí la charla, de pronto escuché un término que me pareció como muy importante y como algo que está, digamos, sucediendo bueno, lo voy a decir, el término era los indicadores de bienestar. Me llamó mucho la atención al decir que los jóvenes, la generación más pequeña, igual nosotros mismos, tenemos ciertos indicadores de bienestar que hace que actuemos y nos desarrollemos en la sociedad de la forma como lo hacemos. Ahora, ¿cómo identificar en las comunidades estos indicadores de bienestar y cómo desde la actividad comunitaria, cultural comunitaria, pues contribuir a transformar estos indicadores de bienestar para con esto contribuir pues a una transformación social? No sé si ese término es demasiado ambicioso, pero como para contribuir a que las generaciones pues que vienen detrás de nosotros aspiren a tener estos indicadores de bienestar diferentes, ¿no? O sea, ya transformados o ya pensando en un modelo de convivencia más sano. La silla musical. Se pone la música, la hacemos. Sí. ¿Cómo era? Ya, okay. Sí, entre campanas se me fue la idea, pero a ver, yo te escuchaba y se me venía en la mente un concepto precioso que de seguro quizás lo han escuchado algunos, si no lo pueden buscar por ahí, que es el del... y me alejo. Me sigo alejando de ustedes. Sí, ahí, sí, ok. Atrás. Ok. Para que no se vicie la bocina la ponemos. Perfecto. Bueno, pero aquí ya me escuchan, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ven que había un técnico preocupado. Muchas gracias. Entonces, el concepto que me parece muy, muy bonito, que tiene un significado, me parece muy profundo, que habría que tomarle más asuntos, del buen vivir, que se ha acuñado ahí en Sudamérica, lo hizo muy propio el Ecuador, también en Bolivia, que no es lo mismo que vivir bien, ojo. Ahora, en el quehacer cultural comunitario, los procesos de desarrollo de la comunidad, claro, hay una dimensión que tiene que ver con la convivencia, decía José Luis, el hacer comunidad, dentro de lo complejo que es el tiempo histórico que nos toca vivir. Un tiempo despersonalizado, muy virtualizado, pareciera ser semipresencial, ¿no? Que estamos muy fuertemente dominados por estas maquinitas que nos tienen aquí, pero a la vez estamos en otro lado, con la atención a veces dividida. Y estamos en eso, es el tiempo que nos tocó vivir. Hacer comunidad dentro de las complejidades. Yo honestamente quiero decirles que tenía mis dudas de si tocar el tema o no. También las tuve muy fuertemente ahora más al norte, en Ciudad Obregón, de lo que está pasando acá, de lo que está pasando. Y tengo quizás la posibilidad, al ser de afuera, ¿no?, de observarlo, prender la televisión, francamente, como un extranjero que quizás viene por primera vez, y no es mi caso, es para subirse al avión y devolverse, ¿no?, de donde uno viene. Y francamente, en este contexto de violencia que ustedes están lamentablemente padeciendo tan fuertemente, de deshumanización incluso, el hacer esto que se está haciendo acá tiene un valor profundísimo, tiene un valor extraordinario. Yo esto que está pasando acá, lo quise decir antes, se me pasó, ahora lo quiero señalar. Yo no he visto este tipo de diálogos en las plazas públicas de mi país.
no lo he visto. Quizás me falta ver un poco. Me precio de conocer bastante, tanto mi país como mi ciudad, pero no lo he visto. Cientos de actividades culturales de todo tipo, pero usar la plaza para conversar, en algunos lugares sí acontece, en algunos barrios que están fuertemente luchando por los temas patrimoniales, ahí acontece, pero no es para nada normal. Y yo quiero hacer esa mención, ¿no? El tremendo valor que tiene en contextos como este, estar haciendo lo que se está haciendo, demostrar que se puede hacer haciendo. Y yo, en ese sentido, esto de cómo, ¿no? De las formas, de hacia qué escenarios posibles, yo me imagino la acción cultural, y lo respondo más en general, me imagino que la acción cultural es una enorme posibilidad que ha demostrado su eficacia, la ha demostrado históricamente, en contextos de violencia, en contextos de deprivación, ¿no? De crisis económica, social, política, ¿no? De ser una tremenda herramienta que posibilita pensar futuros posibles, desde la acción concreta, de la cultura que reúne, aquí nos estamos vinculando, conociendo, desde la cultura o la actividad que permite que las capacidades de expresión creativa se puedan desarrollar, se puedan desplegar, ¿cierto? Del conocerse y reconocerse con el que está al lado, con lo complejo que es. Yo vivo en un conjunto de edificios y apenas conozco a mis vecinos, quizás porque estoy acá y estoy en otro lado, pero es un tema que me afecta a mí mismo, ¿no? ¿Cuánto convivimos, cuánto conocemos al que está al lado? ¿Cuánto sabemos quién es? ¿Cuánto saben quién soy yo? Y ahí tenemos un desafío, y creo que la actividad cultural ha venido demostrando que posibilita aquello. Cuando nos hemos ido encontrando y conociendo, nos vamos defendiendo. Yo les cuento, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Estoy hablando de evidencias muy evidentes. Yo estoy acá. En mi casa no hay nadie. Ojalá no vean los malos el video. Pero mis papás se han preocupado de que haya alguien, ¿no? ¿Y saben qué ha pasado? Es interesante, lo tomo ahora. Mis vecinos, cuando vieron a mis papás entrando a la casa, armaron el escándalo. Se comunicaron con la administración, fueron para allá, ¿qué está pasando acá? La vecina preguntando cuándo vuelve, el de abajo también. Y no en plan chisme, ¿no? No en plan de mitote, ¿no? En plan de qué bueno que alguien está acá, ¿no? Y yo lo digo, qué bueno que alguien pregunta. Y mis papás, ya mayores también, me decían lo mismo. Oye, algo hay ahí, ¿no? Alguien se preocupa del que no está. Hay una micro relación, micro comunidad que ha tenido que ver con que han pasado cosas que nos han convocado. Nos hemos encontrado en el terremoto, que ustedes saben que allá también es un lugar muy sísmico. Nos hemos encontrado en torno de situaciones de robos, ¿no? Que nos convocamos en las asambleas, nos vamos reconociendo, ya hay una cierta identidad de que somos de ahí y tenemos que cuidarnos. Ahora, cuando se le agrega el elemento cultural, ¿no? O la actividad artística, para ser más específico, creo que ahí se generan cosas que valen la pena. Se generan cosas que valen la pena. Yo termino con esta anécdota. Muy niño, mi mamá solía, y me acuerdo muy bien en el invierno, cuando tomábamos el té en los inviernos fríos en Santiago, prendía la radio y escuchaba un programa de folclore. Y ese folclore comenzaba con una canción que sonaba con acordeón, que era Qué pena siente el alma, de Violeta Parra. Y se me grabó. Y creo que ese gesto, ¿no? Que es absolutamente mínimo, pero determinante en después mi gusto por el folclore. Yo lo ubico ahí, porque esa melodía me quedó dando vuelta, y yo la tengo acá, yo estoy haciendo memoria y pienso en eso. ¿Cuánto y de qué manera incide la cercanía de nuestros niños, nuestros jóvenes, con los contenidos, ¿cierto? Con la creación, con la posibilidad de vincularse con otros en las biografías personales? Creo que es determinante. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya faltaba esta pregunta y hacemos el cierre. Sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la pregunta de lo de cómo jalar a los jóvenes a como meterse otra vez al tema de la identidad. Yo soy de aquí de Guadalajara, pero tuve la oportunidad de conocer el proyecto de Agroarte, que está en Colombia. Y esto fue una forma muy interesante que a mí me llama la atención. Yo llevo
no mucho, pero sí 5 años tratando de trabajar también como a través del arte el cambio social, ¿no? El activismo, cultura y conocer y comprender cultura como lo mencionaban, como todo lo que hacemos, o sea, y las representaciones y los símbolos y los significados que tienen en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí usaron ellos el hip hop, haz de cuenta que las chavos con el hip hop, y retomaron lo que significa o la esencia de la agricultura, ¿no? Agroarte es hip hop agrario, se llama. Entonces, a través del hip hop, de algo que ya les llama la atención, que les mueve, enfocar el contenido, ¿no? O sea, la herramienta, que para mí es como la cultura es un medio y un fin. Entonces, es como la herramienta del arte, que es ya el hip hop, usarlo con un contenido como más valioso para que los chicos empezaran a retomarse hacia que no fueran cooptados, ¿no? por estas cuestiones de narcotráfico o otras cuestiones. Entonces eso es como un ejemplo que creo que puede ser súper chido que lo veamos. Tenía como otra pregunta de por ejemplo, ahorita yo he estado en sociedad civil, pero ahora estoy como en institución pública, en ayuntamiento. Y es muy difícil respetar los procesos cuando te sueltan un presupuesto con un tiempo súper corto. Entonces es como, ¿cómo hacerle o cómo le han encontrado hacer para que no se violenten los procesos que requieren las personas para encontrar y definir como esta identidad y qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere en comunidad? Y que no pierdas ese ingreso, ¿no? Y no pierdas ese fondo, porque, se han perdido un chorro de fondos porque como en el defender esto, pero luego está bien canijo de pronto sí conseguir fondos, ¿no? La propia gestión es súper desgastante y cuando los tienes es como, pues hay que bajarlos, pero sin que se pierda esto, ¿no? Eso es como una pregunta que cómo le han hecho o cómo se ha visto, que igual y no sé si el sistema sea igual acá en Chile, ¿no? O sea, en los tiempos de gestión, pero es uno de esos. Y otra es que también, otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo acercar sin ser imposición otros tipos de foros? Por ejemplo, hicimos unas giras en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara y se llevó mucho hip hop, rap, ¿no? Porque es lo que les gusta, pero en un inicio teníamos la idea de llevarles swing, de llevarles blues y llevar jazz, y fue como, van a querer, nos van a mandar a la goma, ¿no? Es como, pero cómo sí meter otras formas para ampliar un poquito también el bagaje y el acercamiento a otras culturas, a otras subculturas. Y sí, o sea, ¿cómo se puede trabajar eso un poquito, ¿no? Porque la neta no nos la jugamos. Fue como, no, ya, a la segura les va a gustar el hip hop, eso es lo que quieren y démosle lo que quieren, ¿no? Para participar en las actividades. Entonces, eso. Si quieren me aviento con una directa, ¿sí? Súper. Mira, te agradezco el comentario y la pregunta. Yo quisiera a ver cómo la ven ustedes. Creo que la respuesta a lo segundo que estás planteando está en lo que estamos conversando. Esa pregunta del cómo tiene que ver, me parece a mí, y respetuosamente lo señalo, hay que alejarse de esa forma. Ya la pregunta no es qué le llevamos, fuera esa pregunta. No tenemos que preguntarnos qué le llevamos, tenemos que ir a preguntar qué podemos hacer, ir a conocer qué está pasando, ¿no? Y en conjunto sale lo que se quiere hacer. Ahora, eso es parte de la reflexión de la pregunta de cuándo es comunitaria la acción cultural. Muy bien intencionadamente, yo tuve ese sí. Yo me hice esa pregunta también muchas veces y creo que tenemos que mirarnos también, espejearnos, se suele decir, y problematizar las estrategias, incluso las preguntas. Claro, y si la pregunta es ¿qué le llevo? Me remite a pensar que la acción cultural, lo que se quiere hacer, lo estoy finalmente definiendo yo, ¿cierto? Cuando lo que habría que preguntarse es cómo podemos generar un proceso que efectivamente resulte del interés de esa comunidad, y eso se hace yendo, conociendo, preguntando, observando, recogiendo. Metodologías y formas hay muchísimas, pero es la disposición a poder hacerlo. Y lo segundo, muy brevemente, la experiencia indica que los tiempos institucionales con los comunitarios casi nunca coinciden, son distintos, son ritmos y procesos distintos. Me ha tocado estar muchas veces dentro y fuera del Estado. Lo último, tuve casi 3 años de director de cultura de un municipio grande de Santiago. ¿Y qué te podría contar yo y a ustedes respecto de lo que tú comentas? Que en la medida que existe un proyecto cultural, y lo digo en el sentido general,
que hay un propósito de la acción cultural, que se piensa colectivamente qué se quiere hacer. Es decir, hay una política, hay un plan de trabajo, se diseñan programas, hay proyectos, la acción cultural y el presupuesto se ejecuta en conversación con la comunidad. Los ritmos institucionales se tendrían que adecuar más a la comunidad que viceversa. Yo eso es lo que aprendí. Que la institución tiene que buscar los mecanismos y las formas para adecuarse a los tiempos a los comunitarios y no al revés. En concreto, las reuniones no tienen por qué ser en horario de oficina. Si yo quiero que las personas participen, no tengo por qué hacer reuniones comunitarias a las 9, 10, 11 de la mañana. Tendrán que ser después de la jornada laboral y tendrán que ser los días sábados, los días domingos. Quien trabaja en comunidad sabe que eso es parte del ABC, ¿no? Que el trabajo comunitario después de la jornada laboral, que es el fin de semana, que es el domingo, que es a esta hora, ¿no? No es posible pensar en generar procesos de participación plena en la comunidad cuando la institución pone los tiempos que a ella le acomodan. Entonces, yo invitaría a hacer ese ejercicio de buscar acomodar los plazos y buscar vincular los tiempos institucionales y los comunitarios y buscar un equilibrio, porque en esto tampoco hay que ser ingenuo ni idealista. Buscar un equilibrio entre producto y proceso. Tú tienes que ejecutar el presupuesto, tienes que alcanzar los resultados, pero tienes que procurar que se haga de buena manera y tienes que invertir capacidades y tiempo en los procesos. Señor. Gracias. Bueno, yo estaba haciendo de presentador, pero también tengo una reflexión. Mucho de ella ya dices tú, Roberto. Fíjate que yo también tengo ya pues unos años con la cachucha de funcionario público, ¿no? Y sí es cierto, la verdad es que hay esta presión de está el dinero, úsalo, si no se va, ¿no? Y lo primero que uno hace pues es, pues a mí se me hace que está chido para esta comunidad, los ven medio cholos, pues hip hop, ¿no? Los ven medio melancólicos, pues pongo una banda o los Freddys, ¿no? Qué sé yo. Y sí es cierto, sí está esta presión. Yo vengo de una experiencia en San Andrés, en el Centro Cultural San Andrés, y ahí lo que hemos podido darnos cuenta que viene bien es tratar de involucrar a la comunidad, tanto en cuestiones de productos como en los procesos, ¿no? Que es esto, Roberto decía que busquemos qué se puede hacer, ¿no? Y pues involucrar a la gente en las actividades. En San Andrés, por ejemplo, tuvimos la suerte de diseñar el proyecto desde abajo, ¿no? De abajo hacia arriba, haciendo una revisión de quién ya andaba ahí en el barrio en la artisteada, o quién andaba moviendo que pasaran cosas en la plaza, culturales, y también pues quienes llegaron ahí desde mucho tiempo y viven ahí, ¿no? En San Andrés. Y eso nos ha dado la posibilidad de que, por ejemplo, nuestras exposiciones, al principio, pues buscábamos que fueran, si es pintura, algún maestro de ahí o alguien que pintara ahí, en el barrio, para que expusieran el centro cultural, y los vecinos que lo conocían, que sabían que era un cuate que pintaba, pues pudieran ir a conocer sus pinturas, ¿no? Su obra ahí. Y mismo con los jóvenes, ¿no? Igual revisar de los jóvenes del barrio quienes estaban haciendo cuestiones, por ejemplo, en el DJ, ¿no? Que digamos que es algo que les gusta a los chavos, y pues ese chavo es vente de maestro, ¿no? Y ya trabajas con él y revisas también cosas de la historia como de qué se sueña hacia el futuro, ¿no? Con el barrio y desde los jóvenes. Y sí, es cierto, los tiempos presionan, pero sí se puede ver de abajo hacia arriba y reconocer las potencialidades que ya están ahí, ¿no? A veces somos medio miopes los que estamos de este lado y no vemos que hay un montón de gente ahí bien valiosa que ya sabe hacer muchas cosas, o que ya las hizo, ¿no? Que ya a lo mejor en el tiempo de ahora, de los jóvenes de ahora, son otros contenidos los que rifan, pero a lo mejor en el tiempo de que ahora son señores, también contenidos que rifaban un montón y también hacían cosas ellos. Entonces es como revisar esa parte y potenciar lo que esté ahí presente. Bueno, yo creo que ahora sí vamos cerrando.
ya son las 9 y aquí la comida se acaba pronto, ¿se dicen? Pues en el tono de hacer un cierre, pues se dijeron muchas cosas muy interesantes. Se dijo que últimamente lo comunitario parece subtítulo, ¿no? En los programas gubernamentales, en todos los sectores, ¿no? Pero ojo con ese subtítulo de lo comunitario. Y algo que se proponía es pensar lo comunitario con la comunidad, desde, para, cuando la comunidad está presente, estamos hablando de un proyecto o de una actividad comunitaria. Si está ausente, pues es otra cosa, pero no está ausente, existe esa ausencia. Se dijo también que hay que trabajar, que no está mal que alguien que es de fuera de la comunidad se acerque a trabajar con la comunidad, ¿no? También a veces creemos que la gestión cultural se debe hacer comunitaria en la base, ¿no? Y solo los de la base son los que la hacen y son los que conocen las necesidades. También podemos acercarnos a las comunidades y trabajar con ellos y vivir ahí, en los barrios, siempre y cuando hagamos este esfuerzo de reconocer lo que está ahí en el territorio, tener esa disposición, esa voluntad. También se habló de reconocer los valores, ¿no? Los valores, las identidades y la cultura se han construido de valores. Hay que revisar los valores que hay en los territorios, que también pueden ser contenidos, ¿no? Mariscal ponía la atención, el foco en los contenidos que se están consumiendo. Hay que revisar qué se valora dentro de la comunidad y